Este es el Mar de Cortés, donde el desierto se encuentra con el océano y los gigantes nos observan. Esto es Baja California Sur y el Parque Nacional Bahía de Loreto. No hay nada mejor en el planeta. Este es el lugar donde los rayos del sol toman un vuelo, donde los delfines llenan el paisaje, donde los leones marinos se combaten en las rocas. Y mientras esperan y miran pasar el atardecer. Y todo esto es donde el animal más grande que vive en la Tierra, la ballena azul, incluso si buscamos a la ballena azul, solamente la encontramos en el Mar de Cortés. Más especies de la vida marina se encuentran aquí que en cualquier otro lugar de la Tierra. Este es un paraíso. Y este paraíso está en peligro. Este mar del desierto, estas criaturas magníficas están llegando a extinguirse por la contaminación, por la sobrepesca. Pero aquí, en Baja California Sur, un pueblo a la vez, una bahía a la vez, todas las personas de Baja California luchan de nuevo. Nosotros trabajamos con pescadores para establecer zonas de refugio y dejar que la naturaleza vuelva a su estado original. Los conservacionistas, los pescadores, las compañías de ecoturismo, las empresas, todos trabajando juntos en un enfoque de biosfera para guardar este lugar, construyendo alianzas, reconstruyendo ecosistemas y reconstruyendo la esperanza. Después de todo, sin esperanza, no tenemos nada. Que ahora que tenemos el nuevo programa de manejo, pasamos de 2 refugios pesqueros o 2 zonas de recuperación pesquera a 15 más. Y eso nos da la oportunidad de recuperar los niveles de abundancia o de pesca que se tenían años atrás. Tenemos que trabajarlo juntos. Familias enteras se dedican a pescar en toda la zona del Parque Nacional Bahía de Loreto, pero son pocas las que realmente han sabido aprovechar los recursos que toda esta área nos brinda. El ecoturismo es la alternativa más viable para los pescadores en esta zona. No se trata de dejar de pescar, sino de dejar descansar algunas temporadas ciertas especies para que puedan ser aprovechadas en una talla adecuada, para que sean aprovechadas en una temporada adecuada. Las zonas de refugio pesquero hemos visto que a través del Golfo de California han sido todo un éxito. Deseamos que para Loreto sean de la misma manera y ocupamos del trabajo conjunto de ciudadanos, de pescadores, de guías de turistas, de gente que trabaja en la academia y del gobierno. Todos juntos podemos hacer de estas zonas que se manejen de una manera coordinada para el bien de la economía, de la sociedad y de los ecosistemas. He sido pescador toda mi vida, amo el mar, amo mi trabajo, amo los recursos. Loreto es un paraíso. Antes me dedicaba a lo que es la pesca, la explotación de los recursos. Ahora me dedico a cuidarlos y a obtener más recursos de lo que estoy cuidando. Antes sacaba un pescado y me daba cierta cantidad de dinero. Ahora llevo gente a ver ese pescado y me está dando más rendimiento. Lo estoy cuidando. Estoy sacando provecho. Mis hijos se están dando cuenta que no se están acabando los recursos, que ahí siguen. Llevamos gente a paseo a la isla de Danzantes, a snorkelear, solamente hacemos observación. Anteriormente me dedicaba a la pesca, en el buceo,
Y después de un tiempo me di cuenta que de esa manera no era muy saludable para mí porque los productos empezaron a escasear. Entonces inteligentemente tuve que hacer ese cambio y me vine nuevamente a la comunidad de Loreto, donde empecé a introducirme en el buceo deportivo. Tenemos un lugar muy hermoso donde hay una naturaleza donde tú puedes disfrutar de las montañas, ir a los cañones, y si te regresas puedes ir al mar y disfrutar también de estas playas. Pero esto es algo que todos juntos tenemos que ayudarnos a proteger. Mira nada más la belleza natural. Ve lo que tenemos allá enfrente. Las montañas, de mar verde turquesa. Esto es lo que yo le llamo el oro azul. Este lugar está lleno de riquezas, lleno de una belleza natural. Esto es un lugar único. Este mar azul es algo que Piccolo, que Salvatierra lo miraban como una joya, como un diamante, y ellos quisieron poseer. En este paisaje desértico, el agua usualmente llega de repente. Los torrentes explotan en el cielo, desplomándose en forma de lluvia en la imponente Sierra de la Giganta. Riachuelos y cascadas se precipitan por los cañones empinados con aparente prisa de llegar al mar, nutriendo a su paso este desértico ecosistema, dando vida a las plantas marchitas y saciando la sed de animales silvestres, aceptando que el agua aquí es más valiosa que el oro. Vitales gotitas se filtran a través del suelo, recargando acuíferos profundos que sostienen la vida hasta el regreso de nuevas recargas de agua. Pero la tempestad también arrastra todo consigo, basura y contaminación plástica producida por el hombre que termina torpemente en el mar. La Giganta se lleva a su paso desechos de desarrollos costeros, aguas pluviales o fuentes desconocidas que lamentablemente recaen hacia el Parque Nacional Bahía de Loreto y su biodiversidad marina. El agua de las cuencas es vital, pero al derramarse cargadas de contaminantes causan un gran impacto negativo, por lo que es imprescindible su protección. We live in a desert sea. Water here is so important. Water is life, and we need to make sure that we protect our water quality. And as part of our mission, we need to protect our watersheds. Esta alianza de personas cuidando el medio ambiente y checando los niveles de contaminación en el agua es impresionante. Grupos de toda Baja California Sur lo están haciendo y están compartiendo la información con la gente. La gente se puede enterar de qué sitios puede visitar y hacer uso recreativo de los mismos. Y estamos compartiendo la información con nuestras autoridades para, en dado caso que ocurran percances o contingencias de contaminación, poder erradicarlas o poder tratarlas y reducir o mitigar los impactos que provocan. Como pueden ver ustedes, aquí es un parque nacional Loreto muy bonito. Tenemos unas hermosas playas, unos hermosos atardeceres, una muy buena pesca, pero muchas veces ignoramos lo que está debajo o lo que conlleva todo, ya que pues si en algún punto está contaminado o algo, eso no se ve normalmente. Por eso siempre es muy importante nuestro trabajo, el análisis que hacemos para estar siempre en constante vigilancia y poder atacar cuando las cosas no están bien. Aunque no lo creamos, todos estamos viviendo en un mismo océano conectado, y lo que afecta en un lado puede afectar en otro. Las especies no distinguen fronteras, para ellos es el mismo océano o One Ocean, es el mismo para ellos, y necesitamos colaborar entre todas las agencias, entre todos los departamentos de gobierno, las organizaciones de la sociedad civil, en tratar de mantener los niveles de calidad del agua. A mí el pez que más me gusta es la ballena azul y el
delfín, nariz de botella. Sí, Lisa. El pez delfín, el común. El más que me gusta es el común. El delfín común. ¿Y te acuerdas cómo se dice en inglés? Común delfín. Exactamente, sí. ¿Cuál es tu animal favorito, tu animal marino favorito? El tiburón ballena y mamífero sería la ballena azul. La ballena azul, muy bien. ¿Y te sabes alguno en inglés? Blue whale. ¿A cuántos metros tiene que estar la embarcación? ¿Se acuerdan? Yo ya les había dicho. 100 metros, exactamente, Lisa. Somos tan afortunados que no cualquiera puede tener un aula como la de nosotros. Somos tan afortunados, estamos directamente con las especies y eso es muy importante que lo cuidemos. En Ecoalianza se hacen diferentes talleres donde los niños pueden aprender todas las características y por qué es tan importante cuidarlas. Trabajar con los niños es muy divertido, nos encontramos con aquellos que nos cuentan historias y de repente cuando les hablamos sobre algo que no deben hacer en la playa y nos dicen, ay, mi papá sí lo hace, y entonces nos da mucha risa porque los evidencian, de alguna manera ellos no tienen esa mala interpretación de nada, sino que al contrario quieren participar, quieren conocer, quieren llevar este conocimiento a sus familias, si podamos reaccionar juntos ante estos problemas ambientales que existen en nuestras comunidades. Hemos ido en otras ocasiones y para ellos es una emoción regresar a ese lugar y ver y explicar lo que hacen esos peces y luego reconocen sus nombres, cosa que ellos antes no lo conocían y yo tampoco. Y ahora pues es algo muy bonito, es una experiencia muy bonita. Loreto es un lugar excepcional, con su naturaleza, su mar, la sierra, su desierto, sus playas, diferentes especies que podemos encontrar. Nos visitan aquí una variedad de mamíferos marinos y la ballena azul, que es el animal más grande del mundo, sigue visitándonos año con año. El turismo, la fuente fundamental de la economía de Loreto. Es por ello que debemos de conservar al parque, la naturaleza y toda la belleza que tenemos aquí, porque de ello depende nuestra salud y nuestra economía y el bienestar general de la población. Te invitamos a seguir colaborando en nuestros proyectos, en nuestras iniciativas y forma parte de él, porque al final son tuyas, son de nosotros y son del medio ambiente. Apoyemos lo que hace Ecoalianza porque creo que es una estrategia para nosotros los pescadores poder cambiar nuestra forma de trabajar para poder tener una pesca sustentable y responsable en un futuro. Yo quiero que tú también seas un héroe de la conservación. Todos necesitamos de todos. Todos necesitamos que esto no desaparezca, que esto siga vivo y que no puedan disfrutar las próximas generaciones. Necesitamos refugios pesqueros. Necesitamos gente como tú, niños, adultos, gobierno, pescadores, gente local. Todos podemos ayudar y todos podemos hacer diferentes cosas. Únete a nosotros, no nos dejes solos. En cualquier parte de la República Mexicana donde te encuentres puedes ayudar. Así que tú también sé un héroe de la conservación. We built this great alliance and we had so much success. We just need one more partner. We need our elected leaders to support what we're doing. Not just to save these waters of Loreto, but the entire Gulf of California. We can do it. Join us and help us. We can do it together. That's what Ecoalianza is, an alliance. I need to say thank you. Thank you, Ecoalianza of Loreto, for all you do. Thank you for this wonderful work.